Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas, bienvenidos a este primer programa de El Informe. Hoy quiero hablarles sobre una pregunta que seguramente se están haciendo millones de venezolanos que viven fuera de nuestro país. ¿Realmente Venezuela se está recuperando y ya es hora de volver? Si usted vive dentro de Venezuela, pues ya sabe lo que está ocurriendo con su bolsillo, pero quienes viven fuera seguramente están recibiendo información contradictoria. Unos familiares le dicen que las cosas están mejorando, que hay más movimiento económico, comercial, más dólares en la calle, más tiendas abiertas, mientras que otros podrían estarle diciendo que la situación sigue igual o se está poniendo peor. ¿Quién tiene la razón? En los próximos minutos vamos a tratar de responder con claridad estas preguntas, de despejar las dudas, de separar la paja del grano, como se dice popularmente, y de dar una perspectiva cierta sobre lo que está pasando de verdad en Venezuela y no lo que nos quieren hacer creer que está pasando. Así que, una vez más, bienvenidos a El Informe. Yo soy Santiago Contreras, periodista, locutor, escritor. Por muchos años estuve trabajando en medios digitales extranjeros, tanto de Europa como de los Estados Unidos, y he querido retomar la actividad periodística en Venezuela para abordar con especial énfasis en la economía, la política y la situación social que tiene Venezuela y particularmente el Táchira en este momento. El nombre de nuestro programa es, como muchos de ustedes saben, es el mismo de nuestro portal de noticias e información, elinforme.com, el primer periódico digital del Táchira. Y no lo digo con arrogancia, sino que en realidad fue el primer periódico digital concebido en nuestro estado en el año 2007. También seguramente muchos de ustedes eh, recuerdan nuestro programa en la radio, el Informe Regional, que transmitimos por algunos años en las emisoras del Grupo Radial González Lovera, también a través de Éxtasis 97.7. Este programa busca informar y analizar la realidad política del país, como les he dicho, desde una perspectiva periodística equilibrada, profesional. Es un programa que va a llegar a ustedes regularmente a través de nuestros canales de YouTube, de Instagram, Facebook y TikTok. El programa tiene una metodología muy sencilla en la que presentamos los hechos bien documentados, luego los analizamos para ofrecerles a ustedes una perspectiva de modo que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Hoy queremos analizar algunas preguntas, un par de preguntas en realidad. La primera es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es, la situación ha mejorado realmente o lo que estamos viendo no es más que un espejismo. Y sobre todo, el programa está dirigido a quienes están afuera,
a la diáspora, que está pensando si ya es posible regresar a Venezuela. Muchos están haciendo planes para retornar al país, pero quieren también tener la seguridad de que al regresar van a encontrar una situación mejor de la que tuvieron cuando se fueron de nuestro país. Así que quédense aquí y pónganse cómodos porque seguramente les va a interesar lo que les voy a decir en los próximos minutos. Bueno, para responder ambas preguntas, honestamente, si Venezuela ha mejorado económicamente y si ya es posible volver al país, primero debemos revisar, establecer desde dónde partimos, desde el punto de partida, el parámetro que estamos utilizando, porque eso importa. Recordemos que Venezuela vivió entre los años 2013 y 2021 una de las contracciones económicas más severas de la historia moderna de América Latina. El Fondo Monetario Internacional estimó que el país registró que la economía venezolana se contrajo un 70% durante este periodo. Para dimensionar esto que pasó, eso equivale a perder casi 3/4 de toda la riqueza que produce un país. No hay un precedente similar en América Latina sobre semejante desmadre económico fuera de un país en guerra o uno que haya padecido un desastre natural. Entonces, ¿qué ha pasado desde 2022 hasta hoy? El gobierno de Nicolás Maduro dijo que la economía creció después de la pandemia. Y sí, hubo algunas señales positivas que debemos reconocer. Pero, ¿cuáles fueron esas señales? La primera señal fue que hubo cierta reactivación del comercio en varias ciudades venezolanas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, especialmente San Cristóbal también. Se observó una mayor actividad comercial. Abrieron restaurantes, bodegones, muchos bodegones, grandes tiendas de electrodomésticos y de ropa. Hubo más servicios. Se registró más movimiento comercial que entre los años 2018 y 2020, cuando, recuerdan ustedes, todos adelgazamos por la llamada dieta de Maduro. Eso es un hecho observable. Se creó una suerte de burbuja comercial en la que parecía que las cosas se estaban arreglando y muy rápidamente el gobierno salió a hacer propaganda diciendo Venezuela se arregló. ¿Lo recuerdan? Bueno, una segunda señal es que hay una dolarización de facto en el país. La economía venezolana opera hoy mayoritariamente en dólares estadounidenses. Después de los intentos fallidos del gobierno por impedir la circulación de dólares y de perseguir a los comerciantes que vendían en moneda extranjera y lo hacían para cubrirse de la dramática hiperinflación que hubo en el país. Finalmente, pues tuvieron que aceptar la libre circulación de la moneda estadounidense, de los euros, de los pesos. Y esto no fue por una decisión del gobierno, sino porque la sociedad lo decidió y lo decidió por necesidad. Eso estabilizó parcialmente las transacciones comerciales diarias y redujo el efecto inmediato de la hiperinflación. Aparte del encaje legal, es decir, el porcentaje de bolívares que los bancos deben mantener inmovilizado por exigencia del Banco Central de Venezuela. Actualmente ese encaje legal es de un 75%. Dicho de forma sencilla, por cada 100 bolívares que la gente deposita en los bancos, en un banco, el banco solo puede disponer del 25%
para préstamos y para atender otros servicios. Al restringir la liquidez monetaria, pues hay menos dinero disponible en la calle, por lo tanto la gente compra menos y esto pues reduce la inflación. La tercera señal sobre la supuesta recuperación del país fue la llegada de las remesas. Venezuela recibe hoy una cantidad significativa de dólares en forma de remesas que lo envían los venezolanos que están afuera a sus familias. Las estimaciones de estas remesas oscilan entre 3.500 millones, entre 3.500 y 4.500 millones de dólares anuales. Eso es un volumen de dinero bastante grande. Ese dinero circula en la economía informal y es el que sostiene a millones de familias venezolanas. Se calcula que 1 de cada 3 venezolanos depende de este ingreso para cubrir gastos de alimentación, de salud, de servicios básicos. Ahora bien, eso significa que hay realmente una recuperación económica en Venezuela. Aquí es donde necesitamos ir un poco más despacio y mirar los números completos. Hay 3 preguntas que hay que hacerse cuando alguien dice que una economía está mejorando. La primera pregunta es, ¿mejorando respecto a qué? La segunda es, ¿mejorando para quién? Y la tercera pregunta es si esa supuesta mejoría es sostenible en el tiempo. Bien, vamos a ir por parte para ir respondiendo a estas interrogantes. ¿Mejorando respecto a qué? Si el punto de partida es el año 2019 o 2020, cuando todos los venezolanos nos empobrecimos, no había nada que comer, nada que vender, nada que producir. Venezuela estaba en el piso, bueno, más bien en el subsuelo. Casi cualquier cosa puede parecer una mejora con respecto a esos años. Pero si el punto de partida o el punto, perdón, de comparación es la Venezuela de hace 15 o 20 años, cuando había empleo, la gente comía bien y podía vestirse, todos viajábamos, se puso de moda. ¿Recuerdan ustedes la raspadera de cupo? El cupo Cadivi, porque el país recibió ingresos petroleros extraordinarios, los más grandes de la historia, 2 trillones de dólares. Dicho en español, es 2.000 millones de dólares. Bueno, para que ustedes tengan una idea de la cantidad de dinero que despalillaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante los 25 años de administración que tuvieron, yo le pedí a Claude, a la herramienta de inteligencia artificial, que calculara cuántas canchas de fútbol se podían cubrir de billetes con semejante fortuna, ¿no? Y la respuesta fue que esa cantidad alcanza para cubrir 29.543 campos de fútbol. Cubre un área de 206 kilómetros cuadrados, lo que equivale a forrar de billetes de $100 a la ciudad de Madrid, por ejemplo. Y no contentos con eso, tanto Chávez como Maduro, pues en lugar de utilizar ese ingreso para modernizar e industrializar a Venezuela, apalancar su desarrollo como lo hizo Kuwait, como lo hizo Qatar, Noruega, por solo mencionar 3 países. No, en lugar de eso,
se derrochó esa montaña de dinero en corrupción, en regalos a muchos países, comprando apoyos en foros internacionales. Esa cantidad de dinero es probable que no la podamos volver a ver nunca en nuestra vida, porque hubo venezolanos que votaron muy mal y pusieron en las manos de los peores administradores que ha tenido Venezuela en su historia la mayor riqueza que gobierno alguno en 200 años de vida republicana ha tenido hasta hoy. Eso hizo Chávez conscientemente para ganar afectos y tener contenta a la gente, dar la sensación de que éramos el país más feliz del mundo. Y muchos dijeron, bueno, mientras repartan, no importa que se lo roben, no importa que lo derrochen, no importa que se lo regalen a los cubanos y a los países del Caribe. El otro parámetro de comparación sobre si hemos mejorado o no es el promedio de bienestar latinoamericano. Entonces, allí el panorama es completamente distinto, porque en el ranking de calidad de vida y bienestar de Numbeo en 2025 a nivel suramericano, por ejemplo, Venezuela ocupó el último lugar en ranking de bienestar. Venezuela produce hoy aproximadamente 1.090.000 barriles de petróleo diarios. Esa es la cifra oficial al mes de abril. Apartando lo que consume el país, el resto de la producción se vende a precios de mercado. Ahora sí a precios de mercado, porque ya dejamos de regalárselo a los cubanos y al gobierno cubano, no al pueblo, y de vendérselo con descuento de hasta 40% a China y a Rusia. Tampoco pues lo están vendiendo los comisionistas que se ganaban del régimen, que se ganaban $2 y $3 por cada barril, una barbaridad. Se cree que en esta trama estaba involucrado el expresidente, por cierto, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que algunos decían que era el non plus ultra de los presos políticos en Venezuela. Lo que estaba era comerciando con este drama en nuestro país. En 2008, antes de que comenzara este desastre, se producían 2.600.000 barriles de petróleo diarios. Esa producción fue disminuyendo progresivamente porque se dejó de invertir en la industria petrolera, en el mantenimiento de la infraestructura, y la mayor parte de los ingresos pues iba a parar a los bolsillos de particulares. La trama cripto, en la que está presuntamente involucrado el exministro Tarek El Aissami, donde la República, donde Venezuela perdió unos 17.000 millones de dólares, algo así como todo lo que recibe Venezuela en un año por la venta de su petróleo, a precios actuales, claro está. El periódico estadounidense The New York Times publicó hace algunas semanas un artículo según el cual en los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro, por cada $2 de petróleo que ingresaban al país por concepto de petróleo, bueno, por cada $2, uno era desviado y el otro era enterado a PDVSA. Uno se iba a bolsillos privados y otro se le enviaba a PDVSA. Lo cierto es que después del saqueo colosal a Venezuela, el petróleo sigue siendo la columna vertebral de las divisas que entran al país, del ingreso nacional, y esa columna pues no se ha recuperado ni de cerca de sus niveles históricos. El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL
han registrado un crecimiento modesto en los últimos años del Producto Interno Bruto entre 2024 y 2025. Eso es cierto, pero hay que contextualizar ese crecimiento del PIB. Ese crecimiento es desde un nivel extremadamente bajo. Es como decir que alguien que cayó de un 10º piso sobrevivió y ahora camina con muletas. Que camine es una buena noticia, pero no confundir eso con que la persona goza de buena salud. Igual ocurre con el país. No hay salud económica. Para este año, las estimaciones de crecimiento económico varían entre un crecimiento moderado del 4%, eso lo dice el FMI, y un 7,4%, eso lo dice el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y algunas proyecciones más optimistas de consultoras locales dicen que habrá entre un 10,4% y hasta un 16%. Bueno, esperemos a ver. La segunda pregunta, ¿la economía está mejorando para quién? Esta es quizás la pregunta más importante y la que menos se discute, porque no está mejorando para los maestros y los empleados públicos en general. Cuando hablamos de la economía venezolana, es fundamental distinguir entre dos realidades que coexisten en el mismo país. La Venezuela dolarizada de las ciudades grandes del país y la Venezuela en bolívares que recibe su salario en bolívares del resto del país. En Caracas, en algunos sectores, usted puede pagar con tarjeta de crédito extranjera. Bueno, usted no, algunas personas compran productos importados, comen en restaurantes que cobran platos en $100, $200. Hay una economía funcionando para algunos enchufados, para algunos nuevos ricos, pero esa economía funciona para una minoría de la población, quienes reciben las remesas del exterior, quienes tienen acceso a dólares por su trabajo o quienes forman parte de las redes de poder económico que tienen acceso a divisas. Aquellos que tienen camionetotas, último modelo, que viven en mansiones, que comen caviar, que beben Macallan 18, escocés fino, y no les importa nada tener que pagar una cena de $600. Ese segmento de nuevos ricos y empresarios con privilegios representa apenas el 1% de Venezuela, de la población venezolana. El resto, los 29 millones restantes, no puede darse esos lujos ni de cerca. El venezolano que gana su salario en bolívares, el maestro, el médico del hospital público, el funcionario de bajo rango, el vendedor ambulante, el profesional que se graduó con esfuerzo en una universidad y trabaja para alguna empresa, ese venezolano sigue siendo pobre en términos reales, independientemente de lo que digan los titulares de los medios de propaganda sobre la recuperación de Venezuela. Les voy a poner un ejemplo concreto. Si el salario mínimo oficial en Venezuela equivale a unos cuantos dólares mensuales, y el ingreso integral, como se le llama pomposamente, ahora llega a $240, hay que decir que el ajuste del ingreso lo hizo el gobierno para el sector público, subiendo el monto de los bonos, porque en el sector privado ya se estaba pagando montos como esos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el crecimiento del PIB no ha cambiado para nada la dura realidad que vive la mayoría de los venezolanos. Hacer mercado
en Venezuela puede ser tan caro o más caro que hacerlo en un país de Europa, en cualquier otro país latinoamericano e incluso en Estados Unidos. Hay cosas que en Estados Unidos son más baratas que aquí, empezando por la ropa. La economía puede crecer en términos nominales, pero mientras tanto, la desigualdad ha seguido aumentando en Venezuela. Y eso que este era el gobierno de los pobres. Bueno, sí, el que empobreció a todo el mundo. Eso es lo que se denomina crecimiento económico sin distribución. Sí, crece el ingreso nacional, pero no se distribuye muy bien ese ingreso. Por otro lado, el igualitarismo del que nos habló la llamada Revolución Bolivariana, pues terminó siendo no más que un proceso en el que la mayoría se empobreció, pero unos cuantos vivos, unos tipos resentidos y envidiosos que llegaron al gobierno con mucha sed de venganza y de fortuna, se volvieron muy ricos gracias a esa revolución. Esperamos que el ingreso petrolero a partir de ahora le llegue también al obrero, al profesional, a la maestra, al heladero, al pensionado, a la secretaria, a la mayoría. La pregunta 3, o la tercera pregunta, es si esa supuesta recuperación es sostenible. Esta es la pregunta del millón, en realidad. Y honestamente, la respuesta es que hay señales, hay varias señales de alerta importante. La primera señal de alerta, la dependencia de las remesas de al menos 35% de la población. 1 de cada 3 venezolanos. Una economía que depende estructuralmente de que su población migrante le mande dinero a quienes están dentro del país. Es una economía con un problema fundamental. Necesita entonces que la gente esté afuera para que siga mandando dinero, para que la economía también pueda funcionar. Eso no es un modelo de desarrollo. Ese es un modelo de supervivencia. Porque si se vienen los 9 millones de venezolanos que emigraron, que están fuera, ¿quién le manda la plata a los que están aquí? La segunda alerta es la infraestructura muy deteriorada que tiene Venezuela, las carreteras, el sistema eléctrico, el agua potable, los hospitales públicos que son un drama realmente, un desastre. Entrar a un hospital da grima, da lástima e indignación al mismo tiempo. Ninguno de esos sistemas se ha recuperado para nada. Dicen que van a recuperar el sistema eléctrico, pero ven ustedes los cortes de electricidad todos los días. Pero las inversiones que se hacen o que hacen falta hacer son de al menos unos 30.000 millones de dólares. Los que se robaron en la trama cripto. Y los otros que se embolsillaban por cada $2 que entraban al país, uno se lo quedaban y el otro se lo daban a PDVSA. Eso es más de lo que Venezuela recibe por vender su petróleo actualmente, y no con ese ingreso no van a recuperar la infraestructura eléctrica, ni tampoco van a dotar los hospitales, ni van a financiar el resto de los servicios. Es una economía que no crece sostenidamente sin infraestructura. No puede ser funcional una economía así. Las dos empresas que vinieron a hacer el diagnóstico del sistema eléctrico nacional, Energy y Vernova, se fueron de nuevo porque aquí no les precisaron quién, cómo y cuándo les iban a pagar por el trabajo. La tercera alerta es si la inversión es sobre la inversión extranjera. Para que se produzca un crecimiento económico real y sostenido, Venezuela necesita de inversión extranjera, y fuerte inversión extranjera. Esa inversión no va a llegar
mientras haya incertidumbre jurídica, un ambiente de negocios en el que los inversionistas perciben como de alto riesgo y sobre todo mientras no haya elecciones libres y transparentes con otro CNE, unas elecciones competitivas en donde a uno no intenten meterlo preso, como nos ocurrió, porque organizamos unas elecciones, como las primarias, que dejen competir a los verdaderos líderes políticos de la oposición, porque hasta ahora se ha usado las inhabilitaciones políticas para impedir que puedan competir los verdaderos líderes, además del viacrucis de obstáculos que le ponen a los candidatos opositores. Después del 3 de enero, lo que hubo en Venezuela fue un cambio de presidente, pero en esencia ese es el mismo gobierno, es el mismo régimen. Entonces, ¿significa que no hay nada positivo? No, eso tampoco es así. Significa que hay señales de cierta estabilización de algunos sectores, que la inflación podría tender a bajar, como está ocurriendo, un poco, y que hay más actividad comercial visible. Sí, eso también es cierto. Pero eso es diferente a decir que hay una recuperación real de la economía y que esa recuperación o supuesta recuperación es sostenible con lo que hay actualmente, sin inversión y sin confianza. Desde luego, la diferencia importa porque de esa diferencia dependen decisiones muy concretas de las personas que están afuera, que se preguntan, ¿vuelvo a Venezuela o me quedo donde estoy? Esa es la pregunta de la diáspora. ¿Mando más remesas o menos? ¿Invierto un poco o invierto lo poco que tengo allá, lo poco que me voy a llevar? Para tomar esas decisiones de manera inteligente necesitamos información honesta, información clara, no un cuento de camino conveniente. Después del 3 de enero, la gente que está afuera estaba buscando casas, apartamentos, terrenos para construir, explorando posibilidades de negocios. Algunas personas lo hicieron. Eso disparó de inmediato el precio de los inmuebles y de los alquileres. Ya a medida que ha venido pasando el tiempo y que la euforia inicial se ha calmado, la gente ha entendido que era solo una percepción de cambio, era un deseo. Y está bien que seamos optimistas, pero las cosas no han terminado de cambiar. ¿Qué significa esto para las personas que están tomando decisiones concretas? Para quienes viven fuera del país y quieren regresar. La pregunta no es solo si la economía mejora, la pregunta es ¿para qué perfil profesional, para quién de los venezolanos que se fueron podría mejorar? ¿Y en qué sector hay oportunidades reales hoy? Hay nichos donde sí se observa movimiento, nicho tecnológico, comercial, servicios de salud privada, gastronomía, la industria agroalimentaria, la educación privada, pero son nichos, no es el mercado en su conjunto. Si usted tiene ahorros, tiene una habilidad específica y tiene una red de contactos, el cálculo es diferente. Diferente al de quien regresa al país a empezar de cero. Y una recomendación para el venezolano que está dentro y envía información a sus familiares afuera es que hay que decirles la verdad. Hay que ser preciso en lo que se comunica. La percepción de que Venezuela está mejorando puede llevar a que las remesas disminuyan. Y para muchas familias, esas remesas
son lo que les permite mantener un nivel de vida más o menos, que la economía local no está en capacidad de sustituir si dejan de enviar las remesas. Para el observador agudo que analiza el país desde afuera, Venezuela está en un proceso que los economistas llaman estabilización con base baja. Es decir, no es un crecimiento real todavía, es menos caída de la producción, menos caída del ingreso, menos caída del PIB, y eso tiene implicaciones para las políticas internacionales hacia Venezuela, para las negociaciones sobre las sanciones y para las perspectivas políticas de mediano plazo, para la renegociación de la deuda externa. Pero, ¿qué es lo que hay que seguir observando en los próximos meses respecto de este tema? Primero, la evolución del precio del petróleo y cuánto de ese ingreso llega efectivamente a la economía real. En segundo término, cualquier señal de negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez, también observar el resto de las sanciones económicas que se estén eliminando o suavizando. ¿Cómo va a funcionar o cómo va a seguir funcionando esa relación entre los dos gobiernos? Tercero, las cifras de inflación mensual. Si la inflación anualizada vuelve a acelerarse y sobrepasa el 700%, pues todos los indicios de mejora se evaporan. Cuarto, hay que observar el nombramiento de nuevas autoridades independientes o al menos más equilibradas en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral y en todos los demás organismos. Y sobre todo, esto es crucial, el anuncio de un cronograma electoral, porque el gobierno en Venezuela debe legitimarse mediante unas elecciones presidenciales. El pueblo lo quiere, eso es lo que la gente quiere. Quiere participar, quiere democracia participativa y protagónica. Por lo tanto, debería dársele, ¿no? Ya que eso es lo que establece la Constitución. Además, sin elecciones no hay inversiones, está visto. Lo han dicho muchos analistas y lo han dejado claro las empresas petroleras internacionales. Y en ese punto, pues no pueden haber medias tintas. El capital, como ustedes saben, es miedoso y si no ve condiciones políticas claras, no pone plata. Esos 4 factores son los que vamos a seguir analizando aquí en el informe semana a semana. Permítame entonces, después de haber dicho todo esto, terminar con lo siguiente. Hay una tendencia muy humana que entiendo perfectamente de querer que Venezuela mejore, quererlo de verdad, con todo el corazón. Los que estamos aquí necesitamos aferrarnos a esa esperanza para seguir adelante, para no desfallecer. Los que están afuera necesitan, por su parte, de esa esperanza también para no perder el lazo con el país, para que el sacrificio de haberse ido tenga algún sentido en el futuro. Y bueno, yo no estoy aquí para quitarle la esperanza a nadie, estoy aquí para que esa esperanza esté construida sobre una base real, sobre información clara, porque una esperanza basada en datos verdaderos es una esperanza útil, una que ayuda a tomar mejores decisiones. Eso es lo que vamos a intentar hacer aquí en este programa. Ofrecer información honesta,
análisis, sin estridencias. Bueno, amiga, amigo, esto es todo entonces en nuestro informe de hoy. Esperamos en los siguientes programas seguir analizando otros temas de interés para todos. Y antes de cerrar, sí quiero dejar una pregunta para usted que me está viendo, me está escuchando. Y quisiera que me la respondiera en los comentarios. Una sola pregunta. Si usted vive en Venezuela o tiene familia aquí, ¿siente que la situación económica ha mejorado en los últimos 4 o 5 meses? ¿Piensa que está igual o piensa que empeoró? Me interesa mucho conocer su respuesta. La respuesta de la gente de a pie, más que los reportes que uno lee a diario. Si este análisis, si este programa fue útil, por favor, le pido que lo comparta con sus contactos eh, para seguir tratando de entender lo que pasa en Venezuela. Y es una forma que usted ayude al crecimiento de este programa, de la comunidad de este programa. Y no olvide suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, Santiago Contreras 24. Igualmente, no olvide activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros programas. Puede encontrarnos fácilmente también a través de Facebook e Instagram como El Informe o Santiago Informe. De esta manera, me despido entonces. Hasta la próxima.